¿Qué tal, especímenes? Una disculpa por no subir material durante un tiempo, pero ya he regresado al resolver unos inconvenientes. Gracias por los que se quedaron y muchas gracias por los que se acaban de unir. Sin más que agregar, comenzamos. No cabe duda que vivimos en un mundo muy increíble, pero a la vez muy despiadado, pues estemos en el país o lugar que sea, nos enteramos que pasa al otro lado del continente, alguna atrocidad o algún acto tan terrible que nos conmociona y pedimos justicia inmediata para castigar a los culpables. Ya sabemos que el sistema judicial no siempre es de lo más justo, pero en ocasiones fallan de una manera muy exagerada. Personas que no tienen nada que ver con lo sucedido son culpadas y sentenciadas, teniendo que vivir en un infierno tras las rejas. Y aquí conoceremos unos casos que te helarán la sangre. Nos ubicamos en Argentina. El primer caso en relatarles es el de Diego Chávez. Todo pasó el 12 de noviembre de 2015. Comenta que se despertó repentinamente escuchando golpes en el portón, y de un momento a otro, la policía estaba dentro de su casa. Él dice, eran varios, con cascos y escopetas. Nos gritaban para que nos tiremos en el piso. A mi cuñado la agarraron de los pelos, a las mujeres las encerraron en un baño. A mí me pusieron los precintos cuando estaba en el suelo, y me preguntaron mi nombre. Diego Chávez, contesté. Se miraron y dijeron, es este. Tardó unos momentos para entender qué estaba pasando, hasta que en un comentario de un policía le dijo que estaba en problemas por haber matado a un colega oficial de 30 años, llamado José Fernández, en el barrio de La Perlita. Entendió que lo habían confundido y pensó que solamente iba a pasar un momento preso. Cuando ya estaba en una celda, el abogado asignado le comentó cómo habían llegado a él. Él estaba haciendo tareas comunitarias porque hacía unos meses lo habían agarrado subido en un auto de uno de sus compañeros, pero ese auto era robado. Después lo detuvieron con un grupo porque uno de ellos tenía marihuana, entre ellos una persona llamada Gamarra, también sospechoso en el crimen del oficial. Tenían sus huellas, que lamentablemente lo vincularon a él y lo detuvieron. Y eso le pasa por tener malas compañías. Momentos más tarde, Diego recuerda el reconocimiento por parte de la viuda del oficial, pues al parecer habían visto al asesino, y ahí es donde creyó que se iba a salvar, porque estaba seguro que el asesino no se parecía en nada a él. Y Diego comenta, número 3, al frente. La viuda había dicho que fui yo. Ahí se me cayó el mundo abajo. Al otro día me llevaron a la unidad número 28 de Magdalena. Mientras iba llegando al penal, me daba cuenta que estaba preso de verdad. Su familia, desesperada, se pusieron manos a la obra para saber toda la información posible, pues tenían muchos conocidos en su barrio, hasta que uno de ellos le comentó que los asesinos habían sido 2 personas. Uno de ellos se llamaba Hugo y el otro Gama o el Gamarra. Al saber esto, los familiares llevaron todas las pruebas a la fiscalía, pero lamentablemente no hicieron nada. Cuando por fin le tocó un buen abogado, ya había pasado un año, y se dieron cuenta que las declaraciones de la viuda no coincidían con el físico de Diego, pues él comenta que la viuda había dicho que el asesino medía 1,75 m. Yo mido apenas 1,63 m. Decía que tenía barba con candado. Yo jamás usé barba. Que tenía una pulsera amarilla de hippie. Tampoco. Se supone que debía ser alguien entre 27 y 32 años. Yo tenía 22 cuando me detuvieron. Hicieron todo mal y rápido. Diego relata el horror que vivió tras las rejas. Estuvo 1 año y medio en Magdalena, hasta que después lo llevaron al penal de Mercedes, y cuenta, al año, ahí tuve problemas con unas personas
y salimos todos lastimados. La policía me hizo 9 agujeros con las balas de goma en una pierna. Perdí mucha sangre y todavía tengo un perdigón. Entonces me trasladaron a Junín. Cuando entré al pabellón, me cagaron a palos y me robaron todo. Mi mamá y mi novia me vieron con el ojo hinchado y caminando con dificultad. Fue durísimo. Mi abogado sacó un habeas corpus, que es un procedimiento legal, y a la semana me trasladaron a la unidad número 21 del penal de Campana. Ahí pasé el último año y me encontré con Gamarra, el verdadero asesino. Hablamos mucho, aclaramos las cosas. Comenta, ahí ves cómo apuñalan y se desangra el de al lado. El horror y la violencia que vivía ahí adentro te queda todo en la cabeza y no te lo puedes borrar. Yo trataba de mantenerme tranquilo, pero a veces me tenía que defender. Y encima los policías me trataban mal porque creían que yo había matado a uno de ellos. Diego tenía fecha de juicio para el 24 y el 27 de junio de 2019. Ese juicio era muy importante, pues de eso dependía si se quedaba ahí o salía. Y ese día estaba junto con esta persona llamada Gamarra. Él fue el primero en pasar y declarar, y dijo: Diego Chávez no tiene nada que ver. No sé por qué está acá. Contó cómo habían sido los hechos, que él había roto la ventana y se había metido a la casa, que habían entrado a robar, no a matar. Contó toda la verdad. Encuadró en horarios con lo que tenían los fiscales. Los jueces se quedaron mirando, y mi abogado, que estaba sentado al lado mío, me hizo una seña de pulgar para arriba. Le volvieron a preguntar a la viuda si estaba segura que él era el culpable, y la señora dijo: no estoy segura. Lo apunté porque era medio cachetón, alegó, y repitió cuando volvieron a preguntarle. Diego apunta que estaba muy nervioso. Una hora más tarde, los jueces leyeron la sentencia. Diego Chávez, absuelto, y sentí un gran alivio. Diego estuvo preso 3 años, 7 meses y 12 días. Ahora solo piensa en rehacer su vida con su familia y su novia, quien lo esperó a que saliera, y asegura que se fijará con quién se junta, y finaliza con estas palabras: estuve preso de onda, como decimos en el barrio. Yo trabajo, no robo. Tardaron en empezar el juicio porque hay tantos presos que la justicia se hace lenta. Me preocupa que hay muchos, como yo, pasando estos malos ratos. Pensar que a mí, por un porro, me acusaron de un homicidio que no cometí. Este otro caso es realmente inquietante, pues hasta Netflix sacó un programa profundizando en ello. El 19 de abril de 1989, Trisha Meili, una joven blanca que corría en la parte norte del Central Park, sería brutalmente golpeada y violada. Era una empleada de un fondo de inversiones de Wall Street, de 28 años. Se convirtió en uno de los casos policiales más mediáticos de finales de la década de los 80 en Manhattan. Y es que, para mala suerte de Trisha, ese día a última hora de la tarde, un grupo formado por más de 30 jóvenes, afroamericanos y latinos, entraron en conflicto en el Central Park de Manhattan. Los jóvenes llegaron desde Harlem y otros rincones de la ciudad, causando todo tipo de destrozos a su paso. Algunos de ellos utilizaron palos y piedras para intimidar o asaltar a las personas que se cruzaban en su camino, y los más violentos dejaron a 2 transeúntes en coma. La fiscal a cargo en la unidad de delitos sexuales en la Fiscalía de Manhattan vinculó los ataques indiscriminados en el parque con la violación e intento de homicidio de Trisha, pues fue violada múltiples veces y golpeada brutalmente. Su agresor la dejó allí, cubierta de sangre, desnuda y casi muerta. La policía actuó de inmediato y esa investigación dio como resultado a 5 personas que presuntamente fueron los responsables de la violación e intento de homicidio de Trisha. Anthony McRae, Raymond Santana,
Kevin Richardson, Yusef Salaam y Karey Weiss, de edades entre 14 y 16 años. No se conocían entre sí y, según su testimonio, se habían unido a la banda de alborotadores por casualidad y sin intenciones de herir a nadie. Increíblemente, estos jóvenes iban solamente a ser acusados de disturbios, pero la jefa de la Unidad de Delitos Sexuales de la Fiscalía de Manhattan, Linda Fairstein, adjudicó sin pruebas y con la necesidad de cerrar el caso, que ellos eran los responsables y construyeron la investigación alrededor de la culpabilidad de estos jóvenes. Pero una serie de irregularidades ya aparecían a la luz. Por ejemplo, fueron interrogados durante horas y horas por los agentes hasta que confesaron, entre comillas, haber sido los culpables. En el juicio declararon que habían sido forzados a mentir. No les creyeron. Tampoco tuvieron en cuenta un informe del FBI en el que decía que las pruebas de ADN, pues había una prenda con residuo seminal del agresor, simplemente no coincidían con ninguno de los 5 muchachos. Esto derivó en unos lamentables 2 juicios, uno contra Antron McRae, Yusef Salaam y Raymond Santana, y el otro contra Kevin Richardson y Karey Weiss. Pero sus acusaciones se basaron casi exclusivamente en lo que había declarado la policía, ya que su ADN no coincidía con el encontrado ni en la víctima ni en la escena del crimen. Los cargos que enfrentaron fueron asalto, robo, disturbios, violación, abuso sexual e intento de homicidio. Pero esto no paraba aquí. La víctima decía no recordar nada, ni siquiera los agresores, pero ellos estaban siendo obligados a reconocer su culpabilidad para recibir una sentencia menor, y siempre se negaron, por lo que siguió su curso de condena entre 5 y 10 años en una correccional. Realmente todo pintaba muy mal, pero fue en 2001 que un violador en serie que estaba encarcelado en el mismo centro que Karey Weiss confesó que él había violado a Trisha Meili y la había dado por muerta, y su nombre era Matías Reyes. Con cadena perpetua por otras violaciones y un asesinato, les contó a las autoridades cómo realizó el ataque, aportando otros detalles que el público no conocía, e insistió que actuó solo. Otra prueba irrefutable era que su ADN coincidía en más de un 99% con el hallado sobre el cuerpo de Meili. Él nunca había sido identificado como sospechoso del ataque, pese a que luego se creyó que él había violado a otra mujer en la misma zona, el 17 de abril. Durante el verano de 1989, él violó a 4 mujeres más y mató a una de ellas. Fue detenido tras robar a su 5ª víctima. Los 5 de Central Park, siendo apodados así, fueron liberados de sus cargos en el 2002. Se demostró contundentemente que el culpable era Matías Reyes. Este lamentable hecho derivó en que la ciudad de los rascacielos, Nueva York, decidieran pasar página y les compensarían con $40 millones por el tiempo que estuvieron privados de la libertad, por un crimen que no cometieron y del que ya fueron exonerados, pues el juez federal del condado, Ronald Ellis, firmó un acuerdo para que se indemnizaran con 41 millones por los más de 10 años que permanecieron en prisión. Bill de Blasio, el alcalde de Nueva York en 2014, dijo: "Este acuerdo es un acto de justicia para esos 5 hombres. La ciudad tenía una obligación moral con ellos, por lo que desde el primer día de mi mandato prometí resolver el caso. Finalmente, podrán sanar las heridas y seguir adelante". Y este otro caso muy sonado es el de Alfred Chestnut, Ramson Watkins y Andrew Stewart, 3 hombres que fueron arrestados el Día de Acción de Gracias, el 18 de noviembre de 1983, una semana después de que un adolescente de 14 años, Dewitt Duckett, fuera asesinado en los pasillos del Instituto Harlem Park Jr. de Baltimore. Alguien se topó con Dewitt sobre las 13:30 y le reclamó la chamarra de Georgetown
que en ese tiempo era una sensación tenerla. 2 chicos que lo acompañaban huyeron, y lo siguiente fue el disparo. Las autoridades de inmediato se pusieron a investigar y encontraron una pista que los llevó a, según ellos, encontrar a los supuestos culpables. Aquella mañana, 3 adolescentes de 16 años de otra escuela se habían saltado las clases y acampaban por el Harlem Park, viendo amigos y hermanos junto con antiguos profesores. Y esto tuvo como resolución detenerlos, pues para agravar la situación se basaron en el testimonio selectivo de algunos testigos. Uno de estos jóvenes detenidos, Chestnut, precisamente en aquel tiempo, tenía la misma chamarra de Georgetown en su casa, pero a pesar de que su madre presentara la prueba del recibo de compra y que la prenda no tenía restos de sangre, fue desestimada, y el resultado es que fueron condenados a cadena perpetua. Los años y décadas pasaron. Andrew Stewart y Ramson Watkins ya habían perdido todas las esperanzas para poder salir y aceptado que se iban a pudrir en la cárcel. Pero Alfred Chestnut nunca perdió la esperanza y nunca se rindió. Él comenta que siempre le gustaba soñar que algún día iban a salir libres. Pues en mayo de 2019 escribió una carta a la unidad de la Fiscalía de Baltimore pidiendo que se investigaran las alegaciones de que la condena fue injusta e incorporó nuevas pruebas que incriminaban a otra persona. Pasaron meses y los fiscales investigaron. Comprendieron que tenía razón. Fue otro estudiante, hoy ya fallecido, el que cometió el asesinato. Ahora han salido a la luz las investigaciones y el detective que las dirigió, David Kincaid, mostró las fotos de Alfred, Ramson y Andrew a varios testigos, y estos no los identificaron las 2 primeras veces, pero se les insistió durante semanas hasta que lo hicieron. Varios testigos habían señalado al joven Michael Willis, de 18 años, como el autor del delito, que como dije antes ya ha fallecido. Hubo testigos quien lo vio correr y tirar una pistola, y otros que le encontraron con la famosa chamarra esa noche, pero la policía prefirió seguir las pistas de los otros 3 jóvenes. Y aunque Michael Willis, el verdadero asesino, murió en el 2002 a causa de un tiroteo porque tenía una gran lista de crímenes, delitos, arrestos y drogas, de cierta manera se hizo justicia, pero el daño ya era irreparable para estos 3 adultos ahora. El martes 26 de noviembre de 2019 fueron absueltos y liberados. Cito: "Hoy no es una victoria, es una tragedia que se haya robado a estos 3 hombres 36 años de su vida", dijo la fiscal estatal de Baltimore, Marilyn Mosby, al recibirlos fuera del penal. No hay forma de reparar el daño y el trauma causado a estos hombres durante casi 4 décadas. En el nombre del sistema, les pido disculpas, añadió la fiscal con gesto de melancolía. También agregó: "Lo que hizo mi estado y mi departamento es inaceptable. Se merecen mucho más que una disculpa. Les debemos una verdadera compensación y pienso luchar por ella". Al salir de prisión, Chestnut abrazó a su madre Sarah ante una nube de periodistas. Dijo: "Tengo ganas de vivir el resto de mi vida, humilde y pacífico como yo soy". Stewart hablaba sobre un futuro incierto. Cuando me lo dijeron, no sabía cómo parar de llorar. Un amigo me dijo que se acaba mi viaje, pero no es así. Tengo que aprender cómo vivir ahora. Unas historias increíbles y a la vez muy tristes, y miles de otras están pasando ahora mismo. Esto nos hace recordar lo imperfecto que son nuestras leyes, que nos pueden condenar a algo que no somos ni remotamente culpables, y vivir en carne propia el verdadero infierno en prisión. Espero me regalen su poderoso like y me den sus opiniones de este tema en la caja de comentarios, y si quieren que hable de otro tema, no olviden escribirme. Igualmente,
Si tienen casos paranormales o situaciones inexplicables como una evidencia en video o audio que quieras que se presente en el canal, me puedes escribir en mi página de Facebook que estará abajo en la descripción y serán presentadas en esta comunidad. Por supuesto, que habrán más dibujos enfermos para mostrarles. Hasta la próxima.